Padre bueno que estás en los cielos, te queremos agradecer, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos por este medio. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo está aquí dirigiendo esta reunión, trabajando en nuestros corazones para salir fortalecidos. Te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das, sin merecerlas, y porque sabemos que, Señor, un día nos darás esa luz que necesitamos para entender tu carácter. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. También quiero dar la bienvenida a Rubén. Bienvenido, Rubén. Y bueno, bienvenidos a todos, evidentemente. Y de los que no estuvieron en el último, quiero dar la bienvenida a Gabriel y a Julieta. Ok. A Rubén de Vitoria, hermano de Javi. Tenemos a Gabriel. ¿De dónde eres, Gabriel? Se me olvidó. Hola, soy de Uruguay, de Paysandú, del departamento de Paysandú de Uruguay, al norte de Uruguay, pegadito a Argentina. Uruguayo. Uruguayo. Y tenemos a Julieta del norte de Argentina. Tenemos a Gabriel del norte de Uruguay y Julieta del norte de Argentina. Bienvenida, Julieta. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bienvenida. Gracias. Tenemos a Manu también ya conectado. Bienvenido, Manu. Y tenemos Hola, ¿cómo andan? al segundo Bastián o al primer Bastián. Al primer Bastián, porque Bastián Javier estaba en el primer programa, pero la conexión estaba muy mala. Y ahora la conexión está mejor. Así que bienvenido, Bastián. Gracias por la invitación. Okay. Ok, entonces le iba a pedir a Javi que leyera en 2 de Corintios 3, 14, 15 y 16. Aquí. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanece sin ser quitado el mismo velo, el cual Cristo abolió. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Ok. Cuando, incluso a este día, dice Pablo, cuando leen ¿qué? Cuando leen ¿qué, Javi? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Tenemos que aclarar eso porque Pablo nos dice el Antiguo Testamento, no nos está diciendo las sombras del santuario. Las sombras del santuario son parte de ello, evidentemente. Entonces, nosotros cuando leemos el santuario, estamos leyendo digamos, los rituales que existían del santuario tenían todo un propósito del plan de salvación. Era como una maqueta ilustrativa, un ejemplo ilustrativo. Y eso es parte, evidentemente. O sea, ver como hay, por ejemplo, a día de hoy muchos cristianos que están diciendo que el templo tiene que ser reconstruido y que tenemos que volver nuevamente a sacrificar corderos, es de locos, porque dices, ¿por qué vas a empezar de vuelta si eran sombras que nos mostraban a Jesús? Evidentemente hay un velo interpretativo aquí, que ese velo es retirado con Cristo. Entonces empiezas a mirar, vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo del santuario, y solo os pongo un número de ejemplos. ¿De qué color era todas las cortinas alrededor que formaban el atrio? Todas las cortinas alrededor menos la entrada. ¿Sabes de qué color eran, Javi? ¿Por fuera? Sí, por fuera. Por fuera. Era de piel de cabra o de... Sí, eso es lo que la tienda era de piel de cabra, correcto. La tienda en sí. Pero por fuera, o sea, tú tenías la tienda y luego tenías como una especie de fensado. El perímetro. De verja. Sí. El perímetro, pues no sé. Blanco, ¿ok? Eso era blanco. La que es la tienda por fuera era así como un pedazo de piel de cabra así bien oscuro, bien negro, ¿ok?
y luego tenías una puerta. Entonces, tenemos el color blanco, que significa la justicia de Dios, las obras perfectas, etcétera, etcétera, sin mancha. Sin embargo, Isaías 53 nos dice de Cristo que cuando Él vino no había belleza en Él, que nosotros fuéramos atraídos a su belleza, digamos, física, etcétera. Vino como uno de nosotros. ¿Ok? Okay. Se viste el santuario por fuera de cabra. Ahora tienes una cortina, 2 cortinas, 3 cortinas, que son 3 puertas. Y están todas en línea. ¿Ok? Y en estas 3 cortinas tienes un número de colores. Tienes rojo, tienes azul, tienes púrpura y tienes blanco. Y está entrelazado con oro. Todos esos son lecciones. Todos son símbolos que nos van mostrando diferentes cosas. Por ejemplo, nos dice que la manera en que en realidad la cortina está hecha con esos colores entrelazados. Hay gente que, por ejemplo, dice que no, el azul es la ley. Eso nos dice también, o sea, los colores también tienen códigos. Entonces, el azul es la ley, el rojo es la sangre, el púrpura es la realeza de Cristo, el blanco es las obras de justicia o la justicia de Cristo, etc. Sí, pero está todo enlazado. No puedes separar los colores. Si separas los colores, no tienes cortina. Está todo entrelazado. Y luego nos dice que esa cortina está alzada con un número de agujeros y hay que hacer unos agujeros en la cortina y ser alzada. Te das cuenta que todo en ese santuario es Cristo. Cristo es el que derramó su sangre, el rojo. Es el que siguió la ley, el azul. Es nuestro sacerdote real, el púrpura. Sus obras y su justicia es pura, el blanco. Entrelazado con hilos de oro, su fe. Pero esto no me lo estoy imitando. O sea, dice que para que vuestra fe sea refinada como el oro. O sea, cada uno son símbolos. Y luego a esa cortina había que hacerle agujeros. Había que hacerle 4 agujeros, 5 agujeros. 1, 2, 2 en los brazos, 2 en las piernas y 1 en el lateral. 5 agujeros. ¡Fum! Cuando Cristo esté alzado, atraerá a todo sobre él. No había duda cuál era la puerta. Porque todo alrededor era blanco. Todo alrededor era blanco, menos la puerta. No había duda cuál era la puerta. Él es la puerta. Y es la misma puerta, el mismo color por todo ello. ¿Ok? Entonces, empiezas a mirar el santuario y es todo símbolos de Jesús. La manera en la cual estaban los sacrificios, qué sacrificios se hacían. Por ejemplo, Javi, el cordero significa o se manifiesta ¿a quién? A Jesús, a Cristo. A Jesús. Pero sabes que el cordero es el sustituto del pecador también. O sea, ese cordero muriendo representa a Jesús, pero al mismo tiempo me representa a mí. ¿Me entiendes? Al mismo tiempo me representa a mí. Pero no solo había sacrificio de corderos. Había sacrificio de corderos. Había sacrificio de cabras. ¿Quién representa a las cabras? Bueno, sí que es verdad que hay muchos sacrificios de aves, de bueyes y la verdad que... Ajá. Ni idea. Ok, ¿te acuerdas en Mateo 25? Jesús viene, Mateo 25, y va a separar 2 grupos. ¿Qué 2 grupos va a separar? Las ovejas y las... Ah, y los cabritos, sí. ¿Y los cabritos? Los cabritos y las ovejas. O las cabras para un lado y las ovejas para el otro. ¿Las cabras Sí. qué significa? Vale, los impíos, entonces. Ajá, ¿adivina qué? Jesús también murió por ellos. ¿Qué significa matar en el sacrificio a una paloma? ¿Quién llevaba las palomas? De hecho, María y José tuvieron que llevar 2 palomas. ¿Quién llevaba las palomas? Los pobres, los de pocos recursos. Los pobres. No sé, ¿lo dijiste tú, Micaela? Los pobres, ¿no? Y Juan Gabriel también. Ajá. ¿Sabes por qué? Porque Jesús también murió por el pobre. Murió por las ovejas, murió por los justos, murió por las cabras, murió por los injustos.
murió por las palomas, murió por los pobres. ¿Quién tiene que matar el buey o el oxen? The oxen o the bull. El toro o el buey. ¿Quién los tiene que matar? Los ricos, entonces. Bueno, los ricos, los reyes y los Los líderes de sacerdotes. Israel. Aquellos que llevan sobre ellos las cargas de Israel. Muere por los fariseos. Muere por el Sanedrín. Muere por los pobres. Muere por los impíos y muere por los que van a recibir su justicia. Jesús muere por todos. Por eso hay tanta diferencia de animales porque cada uno representa un tipo de persona. El sumo sacerdote no mataba para él un cordero. Para él mataba un toro o un buey, porque él llevaba las cargas de Israel. Los líderes no mataban corderos, los líderes mataban bueyes o toros. ¿Entiendes? Y al mismo tiempo eran masculinos y femeninos. ¿Por qué? Porque murió por mujeres, así como por hombres. Pero algunos tenían 3 años y otros eran más mayores y otros eran más pequeñitos. Se mataba también ovejas y se mataban corderos. ¿Sabes por qué? Porque también murió por los viejitos y por los niños. Para no dejar nada Porque ahí Cristo murió por todos. Entonces, eso es desvelado en Cristo. Eso es desvelado en Cristo. Cristo nos quita el velo y podemos verlas, y hay un montón. En el santuario hay un montón de esos. Cristo nos quita el velo de ello. Pero eso no es lo único. Pablo nos dice en el Antiguo Testamento, cuando el Antiguo Testamento se está leyendo, no solo el templo, no solo los servicios del templo, es todo. ¿Ok? Es todo. Y cuando nosotros no leemos a través del filtrado de Jesús, yo no creo que Jesús sea una manifestación adicional que complete el carácter de Dios según se ha ido mostrando en el Antiguo Testamento. Porque eso no es lo que la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento. Nos dice que cuando Jesús vino, aquellos que tenían el Antiguo Testamento estaban en oscuridad. Y cuando Jesús llegó, vieron una gran luz. En Hebreos 1 nos dice que el Señor nos ha ido mostrando con diferentes formas y diferentes maneras a través de los profetas en la antigüedad. Pero hoy en día nos lo ha mostrado a través de su Hijo, que es la perfecta manifestación de su carácter, la perfecta manifestación de su gloria. Entonces, Cristo no es una adición que nos da otro aspecto de Dios. Tomás le pregunta a Jesús, enséñanos el Padre, y Jesús dice, me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. O sea, no es una adición al carácter de Dios, es el carácter de Dios. Oscar, ¿Entiendes? Dime. También me gustaría resaltar allí en 2 Corintios 3, no es algo simplemente de falta de capacidad intelectual el hecho de no poder encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. El 14 dice, pero la mente de ellos fue embotada. Hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda un velo. Está hablando en pasivo, o sea, a alguien les embotó la mente. Y luego en el capítulo 4, versículo 4, desde el 3 leo, dice, si todavía nuestro evangelio está envelado, entre los que se pierden está velado. Y lo que dice es lo siguiente, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio de la gloria o el carácter de Cristo, que es la imagen de Dios. Y luego en el 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria o el carácter de Dios que brilla no en el Antiguo Testamento, no en el rostro de Moisés, no en el rostro de Elías ni de Nehemías, sino en el rostro de Jesucristo. Allí brilla el carácter de Dios. Claro. Entonces, es la llave que decodifica todo. Entonces, yo no te puedo dar la respuesta al día de hoy de Primera de Samuel 15. No te puedo dar la respuesta porque no la conozco. Y estaría especulando y especulando, al final
acaba Dios peor. O sea, la imagen de Dios acaba peor, porque en realidad estoy haciendo una imagen mía. ¿Ok? Lo que sí sabemos es que lo más cerca que hemos podido ver el carácter de Dios es en la vida de Cristo. Y digo lo más cerca porque aún y todo, en 1 Corintios 13 nos dice que vemos a través de un espejo. Pero en la antigüedad los espejos, en ese tiempo era, por ejemplo, plata o bronce bien pulido. O sea, no eran unos espejos como los que tenemos a día de hoy, que es básicamente la misma representación que vemos, sino que encima es un espejo que es plata pulida o bronce pulido. De hecho, así se hicieron los altares, por cierto. Los altares en el santuario se hicieron de los espejos de bronce. Los altares de bronce se hicieron de los espejos de bronce. ¿Okay? Y también el leiva. El leiva es donde estaba el agua. No sé cómo se dice en español. También de los espejos de bronce. Entonces, aún y todo estamos viendo a través de una imagen tampoco clara. Estamos limitados hasta el día perfecto. Pero en esa limitación tenemos la vida de Cristo que nos lleva a lo más cercano que en nuestro entendimiento humano podemos ver. ¿Entiendes? Entonces, no hay ningún problema en decir, si alguien me pregunta, oye, ¿y esto cómo lo explicas? Pues no sé, eso todavía no sé explicarlo. Ahora, eso no cambia que el carácter de Dios es manifestado en Cristo. ¿Okay? Eso no cambia. Tenemos por ejemplo, hemos colgado en el canal un inciso de cómo leer la experiencia de Nehemías. Y vemos, tenemos una presentación de quiénes son los 6 hombres destructores en Ezequiel 9. Entonces, hay historias que ya están ahí, que hemos puesto en el canal. Pero el otro día compartimos aquí con el grupo acerca de Miriam cuando recibió la lepra. Y fue por aportación de uno de vosotros. Como Dios se enciende en ira. Y luego, ¿qué pasó, Javi? ¿Te acuerdas qué pasó con Miriam o con María, la hermana de Moisés? Dios se enciende en ira. ¿Y qué hace Dios? Se aparta, se retira. Y se aparta. Y se retira. Y le viene lepra a María. Entonces, hay detalles que se encuentran más fácil y otros detalles no. Siempre va a haber suficientes ganchos para colgar tus dudas y suficientes ganchos para colgar tu fe. ¿Okay?